Queridos estudiantes, en este video tutorial vamos a examinar la estructura que puede tener el trabajo de fin de máster y los contenidos que se pueden incorporar en él. Este video tutorial acompaña al anterior que nos habló de cuáles eran los modelos de trabajo que podíamos realizar. Lo primero que debemos indicar es que la estructura debe seguir las indicaciones de la normativa de la universidad y también de cada máster en particular. En líneas generales, vais a ver que la estructura del trabajo es común a cualquiera de los tres modelos o tipos de trabajo de fin de máster, aunque con ligeras variaciones como veremos más adelante. Los trabajos de investigación tipo TFG o TFM se basan en una estructura parecida a la siguiente. Como parte de ello, las páginas que lo forman o la maquetación atenderá, como hemos indicado, a las reglamentaciones de cada titulación y se diseñarán en función de los requisitos que marquen dichas guías. Por ejemplo, la página de título o portada podrá ser específica y estar definida, se podrá incorporar resumen o abstract, una declaración de autoría o un índice de contenidos particulares en función de dicha reglamentación. En la portada se recoge el título del trabajo y el nombre de los autores, la asignatura o departamento en el que se presenta, el nombre del tutor y la fecha en la que se ha desarrollado el trabajo. El resumen describe de forma breve la sinopsis del trabajo. Este apartado es opcional, pero recomendable, y en ocasiones se suele redactar en español y en inglés y suele estar acompañado por palabras clave que lo identifican. El sumario o la tabla de contenidos contiene todos los apartados y subapartados del trabajo de manera ordenada, incluyendo las páginas numeradas. Seguidamente, todos los trabajos tienen una introducción que debe especificar de manera breve el objeto y el contenido del trabajo, la justificación, los objetivos, el método y la estructura. Muchas veces se confunde la justificación del trabajo con la justificación del estudiante, y esto es un error. La introducción sirve para justificar por qué le parece al autor relevante el tema elegido, y no para dar una justificación personal, que es apropiado incorporarlo en el apartado de conclusiones. Dentro de la introducción también se recomienda que se mencionen los objetivos. En otras ocasiones, los objetivos por sí mismos pueden ser un epígrafe específico y se puede colocar después de la introducción. No obstante, los objetivos son de dos tipos. Hay objetivos generales y objetivos específicos. Los objetivos generales suelen ser uno, máximo dos, y los objetivos específicos deben ser tantos como sean necesarios porque son los que marcan los pasos que se han dado para conseguir el objetivo general. Tanto uno como otros deben ser enumerados. Los objetivos específicos y el objetivo general generalmente deben estar redactados con verbos en infinitivo y deben enunciar una acción, por ejemplo, examinar, investigar, desarrollar, etc. El desarrollo del tema es la parte central del trabajo. En esta parte se deben contextualizar el tema utilizando el método deductivo, es decir, siempre ir desde lo general hacia lo específico, hacia lo particular. En este apartado se incluye la revisión teórica, los objetivos y todo el desarrollo del mismo. El marco teórico va a proporcionar una revisión de los antecedentes y una panorámica del estado actual del tema, que fundamente y justifique el trabajo. Dependiendo de cada tipo de trabajo, este apartado también incluirá la metodología empleada, pero de esto hablaremos después. Las conclusiones son una parte bastante fundamental de este tipo de trabajos, ya que muestran el aspecto más personal del autor. Se pueden resaltar resultados positivos, negativos, cuestiones pendientes y desarrollar la opinión personal tal y como habíamos hablado al principio. Las conclusiones deberán seguir un hilo argumental y se explicará si se han conseguido los objetivos propuestos siguiendo el orden establecido inicialmente. Será conveniente que aparezca una justificación de la originalidad del trabajo propuesto y, en su caso, los aspectos éticos y deontológicos a tener en cuenta, la relevancia del trabajo para el área que se esté explicando y una reflexión final sobre las aportaciones y las limitaciones del mismo. En el apartado de la bibliografía se deben poner todas y cada una de las fuentes consultadas en el trabajo. Para realizar este apartado vamos a desarrollar otros tutoriales que podéis acceder a ellos. Para finalizar, algunos trabajos contienen un apartado que lo llamamos anexos y que tiene la información complementaria que no se ha incorporada
en los apartados anteriores. Por ejemplo, otro tipo de tablas, fotos o cualquier información adyacente. Como hemos comentado, si bien la estructura de los trabajos es similar a los tres tipos de TFM que hemos visto en el anterior videotutorial, la metodología variará según cada tipo de trabajo y se ajustará a las características de cada uno, por lo que conviene describirla de manera detallada. El primer trabajo, la metodología de la revisión bibliográfica, requiere explicar detallada y ordenadamente los pasos que se han seguido para llevar a cabo la investigación. Se debe ilustrar y especificar el camino seguido para llegar desde el punto de partida, desde la pregunta, desde los objetivos, hasta las conclusiones finales y detallar también qué herramientas se han utilizado para ello. Para este fin, será necesario hablar de la estrategia, es decir, dónde se han buscado los textos, en qué libros, en qué papers, en qué bases de datos, qué tipo de palabras se han utilizado para realizar esa búsqueda, qué estrategia se ha empleado para analizar los documentos, es decir, los criterios de inclusión y exclusión de esos artículos, y por último, deberemos explicar cómo se ha tratado toda esa información. En el caso de que se trate de un metaanálisis, se deberá hacerse explícita las técnicas estadísticas seguidas para ese tipo de estudios. Y si es de carácter cuantitativo, los programas empleados, si se ha hecho en Excel, en MATLAB, en SPSS, etc. En la metodología del segundo tipo de trabajo, la investigación empírica, será necesario delimitar el objeto de la investigación, es decir, la formulación de hipótesis, el diseño metodológico, cómo se ha conseguido la recolección de los datos, de los sujetos o la muestra que ha formado parte del trabajo. Este tipo de trabajo será imprescindible tener un apartado de resultados donde se analicen y se describan los mismos. En el tercer tipo de trabajo, la propuesta o diseño, tiene como objetivo plantear una intervención que no se ha realizado, por lo que se centrará en relatar los objetivos propuestos, los destinatarios, las estrategias y acciones que se llevarán a cabo en la intervención, las medidas específicas de evaluación del programa, la planificación del cronograma de los recursos humanos que serán necesarios, los recursos técnicos, etc. Para acabar, simplemente indicar, como aspecto importante, que la redacción del trabajo debe hacerse siempre en tercera persona, del singular o plural, lo que se denomina en términos académicos el plural majestático. Es decir, se hablará en términos como se expone, se presenta, se sistematiza, se analiza. Muchas gracias por vuestra atención.